Hola, zaragocistas. Vergonya en Andorra con una primera parte que esto relaso indigna. Yo no le de una primera parte jugada tan mal, andando, con tan poca intensidad y más que más por la importancia que se sabía que tenía este partido que con todo y con eso de lo que ya esta temporada, pues de haber ganado, te ponebas a 2 puntos la salvación y se salió de una raza que yo no entiendo ni tampoco puedo probar de entender que los nervios o a presión puedes jugar millón o peor un partido, pero no salir así. Y un equipo que tenía dificultad en ganar en casa suya, que tampoco no llegue un equipo que ahora mismo llegue o quinteno por ahora. Te gané d'isa laza, pues, no más calió ayer. Os gols, o primer gol, pues, se regatea a 3 jugadores que rematan por los suelos, un remate con ninguna posición. O segundo gol, un córner que remata de Sosolenko, una jugada que te pillan, pues, como si ese es un equipo no profesional. Y a todo esto, pues, suma también a vergüenza de Piqué como dueño de la Andorra, que quiere mucho a Zaragoza, pero que maltrata a suya afición, no diciendo de entrada 46 personas que van mercado a suya de entrada con las inclusas de que llega de fuera de la zona forana, antes que le fan una acusación de reventa, cosa que es falsa. Y bueno, pues también veis el ambiente que lleva en el estadio y dices qué problema puede haber en que llega 46 personas en unas gradas que son medio buenas. Bueno, parece que arriba buena llega una mica más de chen, pero lo que lle los fondos y o lateral, muy poca chen también se puede uno preguntar porque estos equipos sin afición pueden estar compitiendo en segunda división, ver uno charladad o dominito esportivo, pero cal decir que el Andorra no suyo pues mercó a plaza de Orleus, desapareció. Ahora precisamente sigue jugando este afer y que no tenía más condiciones como para optar por cuanto llega en primera catalana y no en categoría nacional, que llega pues uno o dos requisitos, pero bueno, como parece que de Zagallera chen important o con influencias, pues podido marcar esa plaza en segunda B y después pues sí, hacer bien las cosas, puyar y demás. Pero esto, bueno, contémoslo pues o más rato que al aficionado pues se le fa con tantas midas, con unas cosas que no son comprensibles. En la Romadera, cuando lleva grada forana, pues también lleva chen del equipo visitan en cualquier puesto del estadio y ninguno y ni el club le negaba a la entrada por estar fuera de esa zona, ni tampoco no, ningún aficionado pues le decía cosa y no sé, parece que vas a crear un problema no más por ir a fútbol y que no sigas del equipo local. Tornando a lo que lle o partido, pues bueno, también me sorprendió que Mensa, que ya era de lo más potable que teníamos, pues no jugase de un minuto. A Paella, Goku, Francho, pues no casa bien, son 2 jugadores que me pienso que lo pueden hacer mejor con humillación lo más posicional. Y bueno, pues se naufragó en el medio campo. Valery yo una de las mayores decepciones de la temporada. Cada día juega peor. Sin confianza, no sé si tienen el problema, pero
no lleva a jugar, viendo lo que fa. Robert tenía un mal día, voy a pensar así, que tenía un mal día y bueno, como tampoco no de algún compañero le he podido acompañar ni adullar, pues insuba con una expulsión que sí que yo inventada, que también una vergüenza tanta expulsión, eh, pero también fació mal partido y te pones a Bellev y puedes salvar eh, poca cosa. Lo del arbitraje, pues, y una cosa creo que sí, que no influyó en el resultado, pero en la primera parte un codo que le meten a Robert y falta, pero no tarjeta. En la segunda parte a Aguirre Gaviria le mete el Lautaro, que ya tenía también tarjeta, un codazo más fluido que no lo de Insuba, que no pita ni falta, también llega segunda tarjeta, y bueno, pues a lo menos que te piten igual, con todo lo malo que llegue y que lo fa o Real Zaragoza, pero y curioso que en esas circunstancias con 2-0, uno menos y jugando tan mal, pues hagas en una mica de Argüello y bueno, pues se jugó mejor. La segunda parte tampoco no con guay de ocasiones de peligro, pero sí que se jugó a lo menos pues de una raza, una mica digna y compitiendo y no con la primera parte que yo lo que más me sorprende es salir insisto en eso, de salir de esa raza sabiendo lo que te jugabas, oportunidad que te daba a competición y no estar a 6 puntos de salvación, sino que son las sensaciones tan malas, tan negativas. Son 15 partidos, te vas a ir a Primera Federación con muchas opciones, pero que al tener una dignidad como equipo y como profesionales y como jugadores y Chen que se debe a Chen que cuando con eso les acompaña a un viaje de 4 horas a Andorra que no lleva un viaje fácil y que veía una cosa indigna y que nos quedamos alucinados de ver esa primera parte tan mala. Es que llega no se puede jugar peor, ni de un pase bien feito, ni defender bien, ni concentración. Si es que era dar una mala patada de decir somos aquí, de decir, bueno, a ver si así nas que sé yo, que no digo que coñame que cargar una mala patada a ningún, pero no sé, de decir, venga, vamos a hacer una mica más. Y bueno, pues con una propiedad que ya desaparecía, que nunca no da la cara, con Chen incompetente, que ya he probado, que llevan 5 años y, bueno, 4, y que cada año se lo fan peor, que esa influencia del Atlético de Madrid pues viene nefasta y con Real Zaragoza pues no puede estar de un juguete para esta Chen que lleva una cosa muy importante para Muitachen en Zaragoza, en Aragón, y, y que este H, pues, encontrémoslo que no vale, que no tiene siquiera unas instalaciones en condiciones como la ciudad esportiva. Y una incompetencia en el plano esportivo que nos va a llevar a la peor situación esportiva desde que se remató a la guerra civil. Los peores años en la historia de Zaragoza estuvieron esos años, los años 40. Pues íbamos a ir en Tazaga 80 años con Istachenko, con un estadio nuevo, pero que no llegue nada fácil pullar, que a Deportivo de la Coruña le costó 4 años. Que no lleváis que sigue mala de la segunda división de cómo compiten
ya Primera Federación, los partidos, vamos, son una chicota guerra cada partido y ambas a jugar. Y aquí, pues, ninguno da a cada, ni da explicaciones. Y bueno, pues sigue amortando o Real Zaragoza en un proceso que al principio ya fa 20 años con esa intervención do PSOE aragonés de entrar en el club, de traer a Agapito, a Vandrés, a los que salió escape, que ya no remedo como se llamaba, y que bueno, pues a la fin, pues no más, como siempre, y la afición que estará siempre. Con el Real Zaragoza sigue en segunda división en Primera Federación, la que prodará, la que patirá, y se te queda una vieja cara de babol porque dices, estoy patiendo 5 años y a la fin íbamos a descender. Igual, yo no, yo no pienso que siga culpa de Sellés, porque hombre no es culpable, le han dado unas herramientas que ya es difícil competir. Lo ha feito competir, el equipo lo que siga se le ha caído. No sé si es capaz de enderezarlo, pero ya que venga no te garantiza cosas ni con lo que vía con tantas veces encima, pues se puede pensar que en Feder otro mirarlo como hemos feito más de uno estos 5 años y que al fin no hemos descendido porque hemos robado 4 equipos peores que no nosotros, pero no por falta de méritos. Y bueno, pues no sé si ya hay de, bueno, si soy enlazada de charlar, pero de que a la fin de la temporada, pues tenemos una oportunidad, cada partido en casa nuestra, de hacerle plegar a la directiva, pues que lo que están haciendo, pues nomás puede tener una solución que llegue, que se vayan y que pueda venir una chen que lo pueda hacer. Y yo sé que es difícil en las sociedades anónimas, que una cosa es difícil y otra cosa es pues poner los diners, hacer esas operaciones, pero bueno, a la fin, a lo menos con una presión popular, pues un reto a poder decir las cosas. Venga, bueno,